cordial saludo para todos aquellos que nos siguen por este medio en nuestro programa Historia de la Iglesia. El día de hoy veremos la temática el Concilio de Trento. Entonces veremos sus etapas, sus protagonistas, su teología de fondo. Y bien, nos van a acompañar en esta sesión Diego Torres, Wilmer Vera, quien les habla, Santiago Briceño. Muy bien, entonces para situarnos propiamente en el Concilio de Trento y en su historia, nos vamos a enfocar en el año 1545 y vamos a ubicarnos en Europa, en donde está el ambiente cargado de una tensión por nuestro telón de fondo, la Reforma Protestante. Bien, entonces ella ha ido fracturando, ha ido dividiendo la cristiandad y por tanto aparecen dos personajes bien importantes, Carlos V y Pablo III. ¿Qué pasa? El emperador Carlos V está ansioso pues de contener su imperio, ¿no? La unidad. Y por eso ve la necesidad e insiste en un concilio para abordar las divisiones que se están dando a causa pues de nuestro telón de fondo. Asimismo en Roma, el Papa es un hombre astuto, determinado, entonces ve la crítica, el momento crítico de este momento, ¿no? Y así es como comienza, con esos dos autores y este telón de fondo, es como comienza el encuentro que cambiará el rumbo de la historia de la Iglesia. Entonces, con el Concilio de Trento. En cuanto a los aspectos geopolíticos que podemos ver que definieron su desarrollo y sus implicaciones históricas, tenemos en un primer momento la ruptura de la unidad cristiana en Europa. Tenemos presente que la Reforma Protestante fragmentó la cristiandad occidental. Esto dio lugar a tensiones irreconciliables entre católicos y protestantes, lo que motiva a la convocatoria del concilio como una respuesta doctrinal y pastoral. En un segundo aspecto tenemos el protagonismo del Sacro Imperio Romano Germánico. Tenemos presente que Carlos V buscó utilizar el concilio para restaurar la unidad religiosa en sus dominios. Esto enfrenta la resistencia de los protestantes y la creciente autonomía de los estados germánicos. También estamos situados en la rivalidad entre las potencias europeas. Por un lado Francia, por el otro España. Francia bajo Francisco I y Enrique II, y España liderada por Carlos V y luego Felipe II. Se posicionó como defensa del catolicismo y promotora de la contrarreforma. Y ya en un cuarto aspecto tenemos en cuenta las guerras de religión y su impacto. Los conflictos armados derivados de las divisiones religiosas. Divisiones religiosas como las guerras de Esmalcalda en el Sacro Imperio y los enfrentamientos entre católicos y los hugonotes en Francia. Esto causa un retraso y complicación en la implementación de las reformas tridentinas en Europa. A partir de estos cuatro aspectos iríamos mirando todo este desarrollo geopolítico. Muy bien desarrollado el tema, es así, hay conflictos geopolíticos, está el casi emperador Carlos V, está el Papa Pablo III, y sí se desfragmenta mucho y hay relaciones tensionantes entre todos ellos tratándose de hacerse zancadillas uno al otro para lograr el poder, y en medio de todo esto está la guerra, no solo política que tienen, sino de base la religión como medio también para promover esta lucha política. Entran en escena Lutero, Zwinglio, Calvino con toda la reforma protestante y asimismo desarrollan su doctrina hasta el punto en que la Iglesia tiene que responder con un concilio, el de Trento, para organizarse más, ya así llamada como la contrarreforma, en donde vendrán estos arreglos doctrinales que quieren responder a estos nuevos movimientos. Muy bien, entonces en esta primera etapa la llamaremos la semilla de la reforma. Va de 1545 a 1547. ¿Qué pasa? El Papa Pablo III está mirando todo lo que se va a hacer en este concilio. Entonces reúne todos los delegados, los reúne en Trento. Trento queda entre Alemania e Italia y estas sesiones son intensas, son debates que el tema es más o menos y es si la fe sola basta para la salvación y también si las buenas obras tienen un papel indispensable. Entonces son estos temas los que se discuten y muchos más. Y entonces
Carlos V juega un papel bien importante porque él siempre defiende el Sacro Imperio Romano. Y ahí viene el problema, porque los cardenales, teólogos son más conservadores, optan por la tradición de la iglesia frente pues los postulados de Lutero, ¿no? Y entonces esto hace que el clima político se vuelva insostenible, porque la tensión entre el Papa y el emperador se dificultan los avances del concilio. Entonces esto obliga a trasladar el concilio y sus sesiones a Bolonia, provocando un enfrentamiento entre intereses papales y los intereses imperiales. Esto congeló el concilio por unos años. Tenemos en cuenta desde lo geopolítico los inicios y la afirmación doctrinal. Primero, la cristiandad occidental estaba profundamente fragmentada, es decir, había una Europa dividida tras el inicio de la Reforma Protestante. Asimismo, Martín Lutero había desafiado abiertamente la autoridad papal desde 1517, y el Sacro Imperio Romano Germánico enfrentaba divisiones religiosas entre los estados que permanecían leales al catolicismo y al luteranismo. Asimismo, ya en un segundo aspecto, Carlos V defendía tanto el catolicismo que buscaba restablecer la unidad religiosa para consolidar su poder político. Su imperio era vasto y enfrentaba múltiples amenazas, como las constantes guerras con Francia y el avance otomano en Europa del Este, lo que dificultaba enormemente su enfoque exclusivo en los problemas internos de la Iglesia. Asimismo, ya Francia, bajo Francisco I, realizaba con Carlos V y utilizaba las divisiones religiosas para debilitar el Sacro Imperio. Por su parte, Inglaterra, tras la ruptura de Enrique VIII con Roma, había consolidado la Iglesia anglicana, mostrando un ejemplo de resistencia al papado. En este contexto estaba también el calvinismo muy avanzado, en 1547, ya la primera sesión del concilio, y ellos habían avanzado en doctrinas como la predestinación. Sin embargo, el concilio pues hasta ahora estaba tratando todo el tema de las doctrinas protestantes del luteranismo y su extremismo, que fue el zwinglianismo. Entonces el concilio trataba de responder a esos postulados como solamente dos sacramentos, el de la Eucaristía como convivio y el bautismo, pero también entonces el concilio dijo, no, los 7 sacramentos, la presencia real de Cristo, sí hay autoridad en los presbíteros y en el Papa, y también pues la tradición y el magisterio pues tienen que seguir adelante. Así entonces fueron permeándose todo este primer avance del Concilio de Trento. En esa segunda etapa la llamamos el fuego de la doctrina, va de 1551 a 1552. Pontifica el Papa Julio III. Es así como se reanudan las sesiones en Trento y entra también en juego el cardenal Marcello Cervini, y él va a supervisar todas las cuestiones teológicas, en especial los sacramentos y la Eucaristía. La pregunta fundamental es, ¿Cristo está realmente presente en el pan y en el vino? Y es así como Trento afirma la doctrina de la transubstanciación, evitando así y respondiendo a la doctrina protestante, ¿no? Y es así como los avances doctrinales que se van dando no surgen del todo por completo, porque los príncipes protestantes se levantan contra Carlos V, y es así como surgen las ligas de Esmalcalda para los protestantes y Nuremberg para los católicos. Entonces se hacen guerras de religión y por lo tanto entran en conflicto ya desde este tiempo. En esta etapa, en un contexto geopolítico, podemos observar la continuidad interrumpida. En un primer momento, observamos que la Liga de Esmalcalda, una coalición de príncipes protestantes, ha sido derrotada en 1547 por Carlos V, pero su resistencia seguía activa. Segundo, las tensiones con los protestantes. Durante esta etapa, Carlos V insistió en incluir delegados protestantes en el concilio, con el fin de buscar la reconciliación. Sin embargo, ellos planteaban tener solamente la escritura y la comunión bajo las 2 especies, pero esto era inaceptable para el papado y los obispos católicos. Tercero, la victoria de Carlos V sobre la Liga de Esmalcalda no logró consolidar la unidad, ya que su autoridad fue desafiada por su propio hermano Fernando I.
Y último, la suspensión del concilio, porque la presión militar y política y la falta de consenso entre católicos y protestantes llevó a la suspensión del concilio en 1552. Así es, precisamente todas estas tensiones se van a resolver en la Pax Augusta de 1555, pero estamos todavía en el desarrollo de ese conflicto y es así como las relaciones que se traían con la Reforma Protestante eran complejas, ya como lo decía Santiago, por eso de las ligas y las luchas y las guerras de religión. Algunos príncipes eran protestantes, algunos príncipes católicos y querían pues como un programa de gobierno más libre de las relaciones con el papado. Asimismo, entonces el calvinismo era el que estaba en más auge porque tenía un programa de gobierno más sostenible, más consolidado y estaba ganándole territorio al cinglianismo. Sin embargo, el luteranismo ahí iba, pero iba mermando más. Ya tenían todos, más que todos sus representantes y no los fundadores originales. Estaba Melanchthon, estaba ya por parte del zwinglianismo Bullinger y estaba también Teodoro Besse ya tiempo después reemplazando a Juan Calvino. Tercera etapa, la cosecha final. 10 años después, de 1562 a 1563, pontifica el Papa Pío IV. Es así como se reabre el concilio, sus discusiones, y entonces entra otra figura bien importante, Felipe II de España, que es un defensor de las reformas tridentinas. Entonces, él cree que una iglesia fuerte y disciplinada ayudará a consolidar el poder monárquico. Muy bien, entonces las discusiones finales eran temas prácticos como la formación del clero, la creación de seminarios y una liturgia que es reformada, con el ideal de unificar la celebración de la misa. Uno de nuestros actores bien importantes es Carlos Borromeo, sobrino de Pío IV, quien ayuda pues a difundir todos estos actos tridentinos, todas estas doctrinas. Y es así como ya en 1563 Trento llega a su fin. El Papa pues promulga sus decretos, marcando el inicio de una nueva era de la Iglesia Católica, llamada como tal la Contrarreforma. Desde una mirada geopolítica, tenemos en un primer momento que Carlos V abdica al trono en 1556 y divide su imperio entre su hijo Felipe II, quien heredó España, los Países Bajos, las posesiones americanas, y su hijo Fernando I, el nuevo emperador del Sacro Imperio. Felipe II apoyó firmemente al papado y promovió una postura intransigente hacia los protestantes. Segundo aspecto, Francia, que había sido un constante opositor de los Habsburgo, estaba envuelta en sus propias guerras de religión entre católicos y los hugonotes. Estos eran los protestantes calvinistas. Esto eliminó su capacidad de influir en el concilio. Tercer aspecto, Felipe II desempeñó un papel decisivo al respaldar las reformas disciplinarias, estableciendo seminarios y la obligatoriedad de la residencia episcopal. Un cuarto aspecto, el Papa Pío IV buscó consolidar la autoridad de Roma frente a los estados europeos, utilizando el concilio como herramienta para reforzar la cohesión interna de la Iglesia. Y ya por último, aunque el concilio fortaleció la unidad católica, también incrementó las tensiones entre el papado y los monarcas absolutistas que deseaban controlar las iglesias locales, por ejemplo, el galicanismo en Francia. Asimismo, entre todas estas avances geopolíticos y también pues teológicos que nos explicaban nuestros compañeros, está que la Reforma Protestante seguía su camino también, con movimientos o avances un poco ya más estables y también no tan rápidos como al inicio. Después de la Paz Augusta, que se establece uno de esos principios que es cuius eius et religio, entonces pues empieza como también una libertad de religión y de igualdad entre los protestantes y católicos, sobre todo políticamente, territorialmente.
Asimismo, entonces se fue avanzando y, por ejemplo, el luteranismo ya tenía sus propios problemas internos, entonces los ortodoxos y también a unos más abiertos que eran liderados por Melanchthon, que seguía ahí abierta teológicamente. En cambio, el calvinismo y el zwinglianismo pues se iban como uniendo, o más bien el calvinismo absorbiendo, pues ya porque tenía como más consolidada su doctrina, tanto política como teológica, y tenía representantes en Ginebra como Teodoro Besse, que iba ahí adelante, John Knox en Escocia y Guillermo Orange en los Países Bajos. Es así como el Concilio de Trento no solo definió una fe católica, sino que también fue una historia de hombres enfrentados en un mundo de crisis, cada uno dejando pues una marca en la historia de la iglesia y la sociedad. Es así como terminamos nuestro programa de hoy con esta historia del Concilio de Trento. Esperamos les haya gustado y les sirva mucho para sus estudios teológicos y sobre todo para entender cómo hoy estamos en la iglesia. Dios los bendiga y hasta luego.